Hermanos, paz de Cristo, sean todos bienvenidos a nuestro estudio de todos los jueves, el Evangelio de Jesucristo. Y vamos primeramente a orar a Dios para que nos dé la libertad y nos dé el entendimiento. Señor, en este tiempo nos ponemos en tus manos para que nos ayudes, Señor, al abrir tu palabra, escuchar tu voz por medio de ella, Señor, y aprender de ti, Señor. Queremos, Señor, que tú nos dirijas en este estudio, nos ayudes a entender, a crecer, a conocerte mejor, Señor. Este capítulo es muy interesante, muy bonito. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos en el capítulo 24 de Mateo y leí los primeros versos hasta el 13 en el anterior estudio, pero voy a otra vez comenzar desde el verso 1 del capítulo 24 para poder entender el contexto, para poder entender mejor lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y el verso 1 dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo está en Jerusalén, es el templo de ellos, de los judíos, donde se llevan a diario los sacrificios. Pero ellos, los discípulos, se admiraron y le mostraron los edificios del templo. Pero el Señor les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto aconteció en el año 70 de nuestra era, después de Cristo. Tito Vespasiano comandó un ejército de 4 legiones y con 60,000 hombres destruyó el templo y la ciudad. Y se cumple esta profecía. Pero se van al monte de los olivos, que está fuera de la ciudad, y ahí sentado él en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, y del fin del siglo. Le hacen estas 3 preguntas, pero él les responde y les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Comenzó a darles señales como semáforos, como luz rojas, como banderas. Esto va a acontecer, esto va a pasar. Y tengan cuidado que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Otra señal que les da, dice, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Pero no se preocupen, no os perturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero cuando ya se acerca el fin, entonces sí dice, porque se levantará nación contra nación. Lo anterior en el verso 6 nada más son rumores, pero ya en el verso 7, entonces sí se efectúa que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Las guerras, hermanos, trae esto que dice el Señor Jesucristo. Trae peste, trae hambres, la inflación, los precios de todos se disparan, suben. Por ejemplo, ahorita el precio de la gasolina está muy alto por el conflicto que está en Ucrania con Rusia. Pero esto va a ser una serie de guerras, una tras otra en todos los lugares, y esto va a traer pestes y hambres, y escasez de alimento, y también inflación, y todo esto, la economía va a ser afectada, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será a principio de los dolores. Todas estas luces rojas, estas banderas, estas señales son el principio de la tribulación. Y ya en el verso 9, entonces sí comienza la tribulación. Para poder entender del verso 9 en adelante, es necesario leer también capítulo 9 de Daniel,
y se lee juntamente Daniel y Apocalipsis y este capítulo 24, pero yo voy a vuelo de pájaro, voy a hacer mención de Apocalipsis y del libro de Daniel también para compararlo con lo que el Señor está diciendo aquí, comenzando del verso 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación. Daniel habla de la última semana o la semana 70. Una semana profética son 7 años. Cada día de la semana, una semana en el calendario son 7 días. De lunes a domingo. Bueno, profética, una semana profética, cada día representa un año. Y aquí en esta semana profética comienza la tribulación, que se divide en dos partes, la tribulación y la gran tribulación. La tribulación es cuando se organiza un personaje muy carismático que es el anticristo, que él promete paz a las naciones, a todo el mundo, pero también protección y paz a Israel. Y como Israel está esperando al Mesías todavía, ese político que los va a representar, los va a salvar, los va a proteger. Bueno, pues este personaje aparece al principio de la tribulación. Lo que habla aquí, el verso 9, hablando un poquito de ese personaje, se le llama el anticristo y viene del pueblo de Israel, o sea que es judío. Ahora vamos a pasar un poquito al verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. No es la gran tribulación, sino que es la tribulación, 3 años y medio de tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ok, también quiero hacer una aclaración que todo lo que estamos leyendo, hermanos, no es para la iglesia. El Señor está hablando a Israel, a los judíos. Todo esto que va a acontecer en la última semana de Daniel, los últimos 7 años de esta dispensación, está para ellos, para los judíos. La iglesia, cuando esto suceda, va a ser levantada en el rapto. Y nosotros vamos a estar con Cristo en la nube, en el aire, para encontrarnos con Él en el aire. Como dice Tesalonicenses, y también Tesalonicenses se puede explicar juntamente con este capítulo, pero nada más vamos a ir así a vuelo de pájaro. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Está hablando a los judíos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La gente quiere un mundo sin Dios, un mundo humanista, donde no necesita de Dios. El hombre puede él solo todo. Dice el humanismo. Tiene que sacar el super yo, que lo que hay adentro, que todo lo puede solo. Bueno, pues en este tiempo, cuando se multiplique esta maldad, ¿es por qué? Porque la iglesia ya no va a estar aquí. Y el Espíritu Santo que ahorita se derrama en la iglesia y en los corazones de los hermanos, también ya no va a estar aquí. Entonces sí se va a desatar toda esta maldad. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Acuérdese, hermanos, no es para usted, no es para mí, es para los judíos. Nosotros vamos a estar ya mirando todas estas cosas, las vamos a estar mirando desde el cielo, desde el aire con el Señor Jesucristo. Hay 3 cielos.
El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Bueno, no vamos a estar en el tercer cielo, pero vamos a estar en una parte del cielo reunidos con el Señor y mirando todos estos acontecimientos. Amén. Gloria. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Muy bien, ¿cuál evangelio? El evangelio que predicaba Juan el Bautista. Cuando se acercó al Señor Jesucristo, a él, Juan el Bautista lo miró y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese evangelio, que él vino a quitar el pecado del mundo, que él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido, que él vino a entregar su vida por nosotros para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el evangelio. Pero, ¿cómo está esto? Si la iglesia ya no va a estar aquí, ¿quién va a predicar? Ya no va a haber hermanos predicando la palabra de Dios. Y es esto que está diciendo el verso 14, lo está diciendo en la tribulación. Ya no y la iglesia ya no va a estar aquí. Entonces, ¿quién será los predicadores de este evangelio? Bueno, en el capítulo 7 de Apocalipsis nos habla de 144,000, que son 12,000 de cada tribu, que son sellados en la frente con el sello de Dios. Y estos van a ser los que van a predicar el evangelio. ¿A quién se lo van a predicar? A todas las naciones y tribus que estén aquí en la tierra, pero principalmente a los judíos, porque ellos son los que necesitan escuchar este evangelio, que lo han escuchado, pero que lo han rechazado, no han creído. Dice, mas el que persevera y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y nos da aquí otras banderas, nos da otras luces rojas de lo que va a pasar. En el verso 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. El anticristo hace un pacto con Israel cuando comienza la semana, o sea, cuando comienza la tribulación, y les dice que él los va a proteger, que él los va a defender de las demás naciones, porque se van a levantar muchas naciones. Israel es una nación muy pequeñita, pero es muy poderosa, es peleonera. Tiene bombas atómicas, tiene buen ejército, tiene economía, pero cuando lleguen todas las naciones a pelear, aunque estén bien preparados y tengan armamento nuclear y todo, va a ser muchos ejércitos en contra de ellos. Y esa amenaza hay ahorita, todos los días para Israel, que todos los vecinos alrededor de ellos los quieren matar, los quieren desaparecer del mapa. Entonces ellos están esperando a ese Mesías. Pero aquí en el verso 19 dice, perdón, en el 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Bueno, este personaje llamado Anticristo va a hacer un trato con ellos y lo va a guardar por 3 años y medio. Pero a los 3 años y medio, que es la mitad que es la tribulación y la gran tribulación, son 7 años que se dividen en 3 años y medio cada una. A la mitad, él rompe el pacto con Israel y entonces él se sienta en el templo y pide la adoración de todos los judíos como si él es Dios. Dice, yo soy Dios, adórenme a mí. Y entonces se va a desatar la gran tribulación. El que no lo adore a él va a ser muerto. Y el que no quiera ser muerto va a recibir una marca en la frente y en la mano derecha.
pero esta es la desolación, la abominación desoladora, que este personaje se va a sentar en el templo de Dios y va a querer recibir la adoración de Dios. Entonces los judíos se van a dar cuenta que fueron engañados, que el anticristo los engañó. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Una manera de resguardarse de las guerras y de persecuciones desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy es no estar en las ciudades, sino salir de las ciudades e irnos a los montes, porque los ejércitos van y llegan y atacan las ciudades. Por eso el Señor Jesucristo dice, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. No hay tiempo de tomar nada. De la azotea tenemos que huir a los montes. Nosotros no, o sea, el pueblo de Israel. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su casa. Dice, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque es muy penoso para una mujer que está en cinta poder moverse, poder escapar, y las que críen en aquellos días. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. También es muy difícil en estos lugares de Palestina, el invierno es muy severo. Por eso el Señor Jesucristo dice, oren para que no sea en invierno y no sea en días de reposo. ¿Por qué dice día de reposo? Porque los judíos, hermanos, ellos guardan el día de reposo y el día de reposo no les permite caminar muchas millas. Y entonces ellos, para no quebrar el día de reposo, pues tienen que quedarse ahí. Pero el Señor les dice, oren, ustedes pónganse en oración para que no sean en invierno ni en día de reposo, porque la cosa es escapar rápido de todo esto que va a venir a ellos, a los judíos. Porque habrá entonces gran tribulación. Ahí viene la gran tribulación. En el capítulo 9 habla de la tribulación, perdón, en el verso 9 del capítulo 24, en el verso 9 habla de la tribulación. Pero aquí en el verso 21 habla de la gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Va a ser el crimen, todo esto va a estar terrible para la persecución, para los que, para el pueblo de Dios. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Nada más son 7 años, hermanos, los que va a pasar todo esto. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero no crean si alguien les dice, aquí está el Cristo, o allá está el Cristo. Y van a ser prodigios y señales que la gente se va a admirar y muchos van a ser engañados y aún a los escogidos pueden ser engañados, pero el Señor le está diciendo, no crean, no crean. Dice, ya lo he dicho antes, así que os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y aquí está cómo va a venir él, en el verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Rápido, se va a mirar como un relámpago, nada más. Y así va a ser su venida. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. ¿Cuánto tiempo tenemos?
Bueno, voy a nada más hasta aquí, hermanos. Entonces su venida le está hablando a ellos y les dice que es como el relámpago. Así va a ser su venida, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Pero si vienen otros diciendo yo soy el Cristo y hacen señales y todos estos milagros, nada más son engañadores. Hermanos, todo lo que acabamos de leer es para el pueblo de Israel. La iglesia, antes de que todo esto suceda, nosotros vamos a ser levantados para reunirnos con Cristo en la nube. Dios les bendiga, hermano. Qué bonita, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos, le damos gracias a Dios por este nuevo, otra vez este nuevo estudio que nos permite y vamos avanzando. Ya esta es la lección número 38 y a mí me toca hablar de la parábola de los talentos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto estaré leyendo Mateo 25, 14 al 30. Entro a la palabra de Dios porque el tiempo pues se nos va muy rápido, ¿verdad? Bueno, dice en la palabra de Dios 25, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dad al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! Poderosa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues todos nosotros, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, ¿verdad? Y obedecemos el plan divino de salvación, nosotros se nos da un talento. A todos se nos ha dado un talento. Todo el ser humano tiene un talento. Pero ese talento es despertado cuando venimos a los pies de Cristo. Y ese talento se pone a trabajar para Dios, porque Dios nos lo ha dado. Entonces, cuando nosotros ponemos ese talento a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo ponemos a trabajar. Y así es como el Señor nuestro Dios nos está explicando en estas parábolas. Bueno, pues todos tenemos talento. Jesús establece otra nueva parábola. En esta ocasión, el énfasis está en el resultado del servicio y es en lo que vamos a hablar. Pero para esto, esta segunda parábola, conocida como la de los talentos, es necesaria
para implementar la enseñanza establecida en la de las 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque de las 10 vírgenes está hablando espiritualmente y en esta parábola está hablando para trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? Es necesario trabajar para que su obra crezca, esté en crecimiento. En la parábola anterior que habíamos aprendido la semana pasada, que queda grabada, ¿verdad? Bueno, pues Jesús prestó atención a la condición espiritual en lo interior, ¿ok? Manifestando la presencia y ausencia del aceite. Ahora, el aceite tipifica el Espíritu Santo, ¿ok? Estas vírgenes de las cuales está hablando la palabra de Dios, aquí también, como decía mi esposo, está dirigiéndose para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues esta enseñanza de la parábola de las 10 vírgenes es para el pueblo de Israel y nos está enseñando que es si su iglesia tiene el aceite, ¿verdad? Que está hablando, pues están listas para entrar a las bodas, a la fiesta de las bodas, pero si no tienen ese aceite, no pueden. El aceite es el Espíritu Santo. Bueno, pues no tenían acceso a entrar al lugar de las bodas. Y no importaba que fuesen vírgenes, no importan. ¿Por qué? Bueno, pues Cantares nos dice 6, 8 y 10, dice 60 son las reinas y 80 las concubinas. Y las doncellas sin número. Van a ser muchas iglesias, ¿verdad? Y hay muchos que dicen que son del nombre de Jesús. Pero fíjense lo que dice, más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. Una sola iglesia es de Jesucristo, la perfecta, la amada, la que es lavada con la sangre del Cordero y luego es bautizada con el Espíritu Santo. Entonces esa es la amada de nuestro Señor, es por la que Él viene. Bueno, pues la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas, las concubinas y la alabaron. Y luego dice, ¿y quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclareciente como el sol, imponente como ejércitos en orden? Pues es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la cual Él viene a levantar, ¿verdad? Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, que se ha permanecido fiel y limpia hasta el fin, ¿verdad? Pues por esa hermosa amada que Él está guardándose, por esa es por la que Él viene a levantar, porque Él se está preparando esa perfecta que está explicando aquí Cantares. Bueno, si en la palabra de las 10 vírgenes se enseña la necesidad de velar, en la de los talentos se enseña que debemos de trabajar. Pues es la necesidad de velar, estar velando, pues nosotros tenemos la necesidad de estar trabajando, porque Jesucristo viene por una iglesia que esté activa, ¿verdad? Porque una de las cosas que cuando la persona se queda nomás sentada en la banca, pues se muere espiritualmente, pero una persona que está activa es como los miembros de tu cuerpo. Si tú te quedas sin movimiento de tus pies por un largo tiempo, entonces atiende a que no circule la sangre, que no haya circulación, ¿verdad? Pues así es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es la iglesia, necesita estar en movimiento, ¿verdad? Para que esté activa. Pues necesitamos estar trabajando, ¿verdad? Y Mateo 25:14, ahí no lo está explicando, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Cuando dice que el reino de los cielos es como un hombre, no sé si se acuerdan que ya habíamos estudiado una parábola también que nos está explicando también, ¿verdad? Que el reino de los cielos es como un hombre rico. Entonces, es nuestro Señor Jesucristo
que entregó talentos, entregó sus bienes para que trabajasen en ellos. ¿Cuáles bienes? El evangelio de Jesús, la palabra de Dios, el testimonio de Dios. Esos son sus bienes que entregó a sus siervos, ¿verdad? Entonces también se nos ha sido entregados a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos del evangelio de Jesús, de la palabra de Dios, nosotros debemos de predicarla, de vocearla, de enseñarla a una persona que esté necesitando. Pues el relato de la parábola comienza por hacer referencia a la comparación que se establece en ella y que tiene que ver con el reino de los cielos. Un hombre está a punto de salir para un viaje largo. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Que este hombre iba a hacer un viaje largo y por eso entrega estos talentos a estos hombres. ¿Para qué? Para que lo multiplicasen, para que este reino de Dios se hiciera grande, grande, para cuando Él venga, encuentre una iglesia grande, una iglesia gloriosa, una iglesia lavada, ¿verdad? Bueno, pues, y a sus siervos para entregarles parte de sus bienes en administración. Este hombre quería que trabajasen con él y rindieran el producto. Y era lo que nuestro Señor quería cuando le dijo a sus apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y de todo lenguaje, tribu, lengua, de todos, vayan y prediquen este precioso evangelio, porque estamos en el tiempo de la gracia y ahorita es el tiempo para que todos entren a conocer esta bendita y preciosa palabra. Pues el versículo 15 dice: a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Bueno, pues aquí no hay que diga, no, pues es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, o yo, no. La palabra de Dios nos dice que a todos se nos dio, dependiendo su capacidad. Si su capacidad es para abarcar varias cosas a la vez, por ejemplo, ¿verdad? Voy a poner al pastor. El pastor sabe cantar, tiene talento para cantar. Ahora él predica y enseña, pero al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Ok? So, como a él se le dio mucho, se le demanda mucho. ¿Por qué? Porque tiene que orar más, tiene que ayunar más y tiene que estudiar más. Y así somos a los que se nos dio un talento y a otros se les dio 2 talentos. Hay personas que pueden hacer en la iglesia 2 cosas a la vez, ¿verdad? Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo le va a pedir cuentas a usted por lo que le entregó a usted. Se lo entregó en sus manos. Y cuando nuestro Señor venga, le va a decir: ¿dónde está lo que te di para que trabajaras en mi obra? ¿Verdad? Y no es de que Dios necesite nuestro trabajo, pero Él nos lo dio para que nuestro cuerpo estuviera vivo, nuestro espíritu viva, esté trabajando, se sienta bien con uno mismo, porque uno mismo cuando hace algo en la obra de Dios se siente vivo, se siente un miembro vivo. El dueño repartió parte de sus bienes, entregándolos en proporciones distintas a sus siervos. A cada uno dio conforme a la capacidad personal que tenía para administrarlos. La unidad de medida usada aquí por Mateo es el talento, que a su vez equivale a 60 minas y cada mina a 100 denarios. El denario era el salario diario de un jornalero. Por tanto, el dueño había entregado a cada siervo una cantidad respetable. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿ok? Estamos hablando que se le fue entregado grande mina. Es un grande talento. Mucho se nos ha entregado. Nos ha dado y nos ha dejado una responsabilidad. Y tenemos que tener el cuidado de trabajar nuestro talento.
No podemos decir que no tenemos talento. Todos tenemos un talento. Pues el Señor Jesucristo nos va a pedir cuentas de esos talentos que se nos fue entregado. Y no tenemos que hacer como el siervo que fue y enterró el talento, porque ahorita vamos a mirar. En la figura de la parábola, los talentos representan las cualidades con las que Dios capacita a cada uno de sus siervos para realizar trabajo en su obra. Fíjense, hermanos, qué bonita es la palabra de Dios. Cuando el rey David hacía algo para Dios, decía, de lo mismo recibido de lo tuyo, de eso te doy. ¿Ok? Entonces, de lo mismo que nosotros recibimos, del talento que recibimos de parte de Dios, de ese mismo nosotros le entregamos a Él. Le entregamos nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser. Y la clave es, cuando uno trabaja para Dios, trabajar con todo el corazón. Si yo tengo que sacar las basuras, que a mí me pasó muchos años, sacar basura, hacer tamales, barrer la iglesia, limpiar la iglesia, yo hice de todo, pero lo hacía con todo mi corazón. Y yo decía, Dios, todo lo que tengo te lo doy. Y si esto es mi talento, yo te lo doy con todo mi corazón. La cosa es que cuando uno trabaja para la obra de nuestro Señor Jesucristo, hacelo con todo el corazón, no renegando, sabiendo que de Dios obtendremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos, ¿verdad? Pues el versículo 16 dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también 2. Estamos en el versículo 17, versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí lo que me enseña que este siervo fue muy flojo, ¿ok? Por flojera fue y escondió el talento y se quedó sentado y nada más miraba a los que trabajaban. Pues tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los siervos que recibieron los recursos que el dueño puso en sus manos para negociar con ellos comenzaron la labor encomendada. De la misma forma que ocurrió con el que había recibido 5 talentos, al que le fueron entregados 2, trabajó con ellos con el mismo resultado. Ambos habían dedicado atención a la encomienda recibida y los 2 actuaron conforme a su capacidad. Hay muchos que tienen muchas capacidades y tienen mucho de parte de Dios, pero al que mucho se le da, mucho se le demanda. Así es que no le van a poder decir al Señor, no es que yo no sabía, no es que yo no supe, no es que a mí no me dijeron, es que a mí no me enseñaron. Bueno, pues el pastor y yo cumplimos con decirles a ustedes que tienen que trabajar. Ese es nuestro trabajo de nosotros, decirles a ustedes que vamos a trabajar uniditos para la obra de Dios. ¿Por qué? Para cuando el Señor Jesucristo venga, nos encuentre haciendo el trabajo que se nos fue encomendado. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya se fueron, ¿verdad? Y los siervos de antes ya partieron. Ahora se nos entregó a nosotros y nosotros vamos a seguir trabajando para que la obra de Dios siga caminando. Bueno, pues el comportamiento del siervo que recibió solo 1 fue totalmente distinto al de los otros 2. Este siervo no sentía ningún interés hacia su señor. El talento que se le había entregado era más bien un problema que resolver que un privilegio para servir. Para él este talento fue un problema. Y hay personas que miran tantas fallas en los que están trabajando, en los que están tratando de hacer el bien y siempre están mirando problemas. Pero tenemos nosotros que poner la mirada en Jesucristo, ¿verdad? Porque el hombre siempre va a fallar, pero Dios nunca falla. Él siempre está ahí para sostenernos, para ayudarnos y para decirnos, tú puedes.
Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú vas a poder. Sigue trabajando, sigue esforzándote, sigue haciendo el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pues este negligente fue y escondió su talento, y no nomás eso, también se ponen a criticar a los que están trabajando y los que están haciendo el bien. Y no hacen ellos bien, pero tampoco dejan a los que están haciendo bien. Pues que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque también va a haber una paga para ellos, y allí ahorita lo leímos, ¿verdad? Pero para la otra semana voy a ir allá. No importa en qué dispensación nos pone en actividad a nosotros para poder trabajar nuestros dones. Bueno, en la iglesia, los dones espirituales con que ha sido dotado cada creyente tiene como objeto el servicio de edificación hacia los demás. Así de sencillo. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Si usted tiene el don de limpiar la iglesia, gloria al nombre de Jesucristo. Si usted tiene el don de hablarle a las almas de Cristo, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Trabaje con amor y con gozo. Si usted tiene el ministerio de cantar, gloria a Dios, de decir salmos, gloria a Dios, de lo que sea, son talentos que Dios nos ha entregado y que nosotros como el pastor y su esposa los motivamos a ustedes a seguir adelante, a seguir trabajando, porque hay recompensa para vosotros. Lo más incorrecto de la acción del siervo fue esconder el dinero que era de su señor. Realmente el siervo no escondió el dinero en tierra para protegerlo de algún ladrón, sino para no trabajar con él, porque fue flojo. Por eso no fue esconderlo porque tenía miedo que se lo iban a robar, fue porque era flojo. Y hay gente floja que le pide permiso a una mano para que se mueva la otra mano, ¿verdad? Y hay gente floja que nomás le gusta estar acostado, nomás les gusta estar comiendo, nomás les gusta estar haciendo cosas que ni siquiera convienen. Y por eso llega el enemigo y les mete cizaña en la mente, porque no están haciendo nada. Y necesitamos estar activos en la obra de Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo, cuando venga a nosotros, estemos trabajando. Yo quiero trabajar para el Señor, ¿verdad? Bueno, pues mientras que sus otros consiervos trabajaban con los bienes de su señor, este permanecía de ocioso y de flojo. Pero fíjense lo que dice Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Así es el flojo, ¿verdad? No quiere trabajar, no quiere trabajar. Bueno, pues va a perecer. ¿Por qué? Porque no quiso trabajar. Y todos en la obra de Dios queremos trabajar para que la obra de nuestro Señor Jesucristo siga adelante, para cuando Él venga nos encuentre listos para irnos en el rapto. Gloria al nombre de Dios. Hermanos, este es el estudio de hoy, y que Dios les bendiga, y el pastor nos va a despedir con una oración. Amén, hermano. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos avanzando muy bonito. Ya vamos en el capítulo 25. Ya no terminamos el libro de Mateo. Amén. Te damos muchas gracias, Señor, por el estudio de tu palabra, Señor. Gracias, Cada que la abrimos, que la comentamos, que, Señor, compartimos, aprendemos más de ti, aprendemos más, estamos creciendo, Señor. Por eso estamos contentos, y por eso, Señor, queremos servirte mejor cada día. Si te conocemos por medio de tu palabra, te vamos a servir mejor. Gracias. Bendice a todos los hermanos que se conectaron, Señor. Y llénanos más con tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Los amamos en el amor de Cristo. Gloria.